Buen día, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Las Condes. Es para mí una alegría y un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes por este medio. Agradezco al pastor Sergio por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes en este mes de misiones, un poco diferente sin duda porque no estamos reuniéndonos en el templo, pero sin duda la Iglesia y la obra del Señor continúa. Y primeramente yo quiero decirles que este tiempo, si bien es un tiempo de adversidad, tenemos que ver que es un tiempo de oportunidad. Siempre las adversidades son una oportunidad de orar, de buscar cuál es el propósito, el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, para ti en forma personal, para tu familia, para la iglesia en este tiempo. Y por eso necesitamos pedir la sabiduría del Señor y entender que este tiempo de adversidad es un tiempo de oportunidad de confiar en Dios, confiar que Él tiene el control de todas las cosas y recordar que ni por un momento el Señor ha perdido el control de esta situación. A Él no lo ha tomado por sorpresa lo que está sucediendo y todos nosotros lo sabemos. Y tenemos que descansar y confiar realmente en el Señor y en los planes que Él tiene para nuestras vidas. Pero al mismo tiempo es un tiempo de crecer. Tenemos que aprovechar estos tiempos. Tal vez algunos tienen un poco más de tiempo que antes y tenemos que ver, bueno, cómo podemos aprovechar este tiempo para crecer en mi vida espiritual, para crecer como familia. Pero también es un tiempo de compartir. Tenemos que entender que es un tiempo en el que hay mucha necesidad a nuestro alrededor y tenemos que buscar las oportunidades de compartir lo que nosotros tenemos, la fe que nosotros tenemos, y poder compartir a aquellos que están tal vez con luchas, con dificultades, con temores. Compartir en dónde poder encontrar la fortaleza y la esperanza necesaria para estos tiempos. Y hablando de compartir, yo quisiera compartir por unos minutos, antes de compartir con ustedes de la palabra del Señor, quiero compartir con ustedes sobre que en este tiempo de oportunidad tenemos que aprovechar a usar las herramientas que Dios nos da. Y una herramienta que tenemos es la herramienta de la radio. Déjenme mostrarles a ustedes, y me voy a poner aquí un costadito. Primeramente quiero mostrarles y llevarles por unos minutos a ver la página de BBN, porque aquí este es el portal principal, www.bbnradio.org, donde uno puede acceder a cualquiera de los idiomas en los que transmite la programación de BBN. Y quiero decirles que el Ministerio de BBN nos da una tremenda oportunidad de llegar a miles y millones de personas en todo el mundo, y yo agradezco sus oraciones y el apoyo de la Iglesia para que nuestro ministerio radial continúe adelante. Podemos ver, y aquí ustedes cuando entren en la página van a poder ver diferentes ciudades, que es donde nosotros tenemos presencia, a veces con las emisoras y a veces a través de el internet. Esta es la ciudad de Charlotte, donde están los estudios centrales de BBN, y desde allí se transmite la programación en los 8 idiomas a través del satélite y a través del internet. Aquí podemos ver diferentes ciudades, tenemos emisoras allí, una emisora en Caracas, Venezuela, donde hay 9 millones de personas aproximadamente. La ciudad de Curitiba, en Brasil, más de 4 millones de personas. Aquí tenemos la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos más de 16 millones de personas de audiencia potencial. Y no solo tenemos la 730 AM, tenemos otras emisoras en otras provincias. Aquí podemos ver otra ciudad donde también podemos llegar con la programación, eso sí, a través de internet, en chino. Solo la ciudad de Shanghái tiene más de 14 millones de personas. Y la programación en chino llega no solo obviamente a Shanghái, sino a cualquier parte del mundo. La ciudad de Tokio, tenemos la programación en japonés. Solo la ciudad de Tokio tiene 13 millones de personas. Y aquí una ciudad que me parece que tú la vas a ver más conocida, que es nuestra ciudad aquí en Santiago, donde tenemos la 1000 AM y tenemos una población aproximada de 6 millones de personas, más la población que hay en la quinta región, donde tenemos la 1100 AM, y
y también mucha audiencia que tenemos a través del Internet. Ha sido lindo este tiempo poder contactarnos con los oyentes, no solo en la región metropolitana y la quinta región, sino en diferentes regiones que están escuchando la programación y están siendo bendecidos por la enseñanza de la palabra de Dios. Así que gracias por su apoyo, sus oraciones al ministerio de BBN, y quiero decirles que Dios nos ha dado este ministerio y es una tremenda oportunidad de compartir el Evangelio a todo el mundo. Quiero animarles a poder aprovechar de las herramientas que BBN también está ofreciendo. Ustedes pueden entrar, cuando entran allí en la opción español de la página de BBN, BBN no solo se puede escuchar a través de la radio, también se puede escuchar a través de la aplicación de BBN en los teléfonos inteligentes o directamente a través de la página web, a través del internet. Usted puede escuchar, entrar en la opción escuchar y escuchar la programación, porque a veces la señal de la AM no se escucha muy bien, pero usted puede escucharla a través de internet en cualquier lugar del mundo. Y la otra cosa que quería mostrarles es que usted puede aquí encontrar en muchas cosas, ¿no? Una de las cosas es el Instituto Bíblico. Como decíamos, este tiempo de pandemia, este tiempo que de alguna manera está un poco más detenida la situación o las actividades, es un tiempo que usted puede aprovechar para estudiar la palabra de Dios, y aquí tenemos los cursos disponibles en la página de BBN, y hay muchísimos cursos que usted puede aprovechar sobre diferentes doctrinas, la salvación, doctrina de la Biblia, estudios doctrinales del hombre, de los ángeles, etc. Usted puede estudiar estudios de vida y hogar cristiano. Usted puede estudiar libros de la Biblia a través de la programación de BBN con excelentes maestros como Raúl Ferrero, Samuel Pérez Millos, Lehmann Strauss, en fin. Aquí usted puede ver la cantidad de cursos que usted puede hacer, y este tiempo de que estamos viviendo es un tiempo de buscar las formas que Dios tiene para que podamos crecer en nuestra vida personal, en nuestra relación con el Señor, en nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Pero también quiero mostrarles que los recursos que tiene la página de BBN, usted puede no solo entrar en el Instituto Bíblico, usted puede compartir con otros, promocionar BBN. Tenemos que usar los medios que tenemos, el WhatsApp, la página de Facebook, tal vez diferentes medios que usted tiene, Instagram, para poder promocionar e invitar a otros a escuchar la palabra de Dios. Tenemos las semillas que las podemos enviar digitalmente, ya que tal vez no la podemos entregar personalmente en este tiempo. Podemos enviar una semilla digital. Aquí tenemos diferentes formas de enviar: por WhatsApp, por Facebook, en fin, por correo electrónico. Y otra de las cosas que podemos hacer es que podemos ir a la opción de cómo ir al cielo y podemos poner leer, por ejemplo, y aquí tenemos el plan de salvación, y usted puede enviar ese plan de salvación por medio de el WhatsApp, por medio de Facebook, en fin, por medio de correos electrónicos. Lo que quiero decirles con esto es que en este tiempo de dificultades, en este tiempo de adversidad, es un tiempo de confiar, es un tiempo de crecer y es un tiempo de compartir. Busca las formas que Dios te da a ti para poder compartir con otros la palabra de Dios, poder compartir con otros el mensaje del Evangelio. Y esta situación de adversidad no debe pararnos en nuestra misión de alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Ahora, a propósito de eso, quisiera invitarles a leer en sus Biblias, buscar allí en sus Biblias, una experiencia que vivió el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, y les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 18, porque justamente aquí vamos a ver al apóstol Pablo en medio de una situación difícil, en medio de un tiempo de dificultad, pero en medio de ese tiempo Dios le dice: la misión continúa. Los problemas no pueden parar la misión de alcanzar al mundo. Por eso les invito a leer allí en el libro
de los Hechos, el capítulo 18, donde dice la palabra del Señor así. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma, y fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía Pablo en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte frente, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí nos encontramos con una experiencia del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo había hecho su primer viaje misionero por la zona de Asia. Después regresó a la iglesia en Antioquía y comenzó su segundo viaje misionero. Comenzó ese viaje justamente por Asia Menor, y después de que el varón macedónico o macedonio lo invita o recibe esa visión del varón macedonio que le dice que lo necesitaban en Macedonia, Dios lo dirige a Pablo para que cruce y comience su trabajo misionero en lo que es la zona de Macedonia y Grecia. Y él entra en la ciudad de Filipos, y nosotros conocemos la historia. Allí en Filipos él fue encarcelado por causa de predicar el Evangelio, él fue azotado, él sufrió la persecución por causa de su fe. Después de Filipos él baja a la ciudad de Tesalónica, y allí en Tesalónica una vez más es perseguido por los judíos que rechazaban el mensaje, y él se va a Berea, y los judíos de Tesalónica, que sabían que estaban en Berea, fueron hasta Berea para perseguirlo, y así Pablo tiene que seguir su viaje. Después llega a Atenas, y de Atenas llega a la ciudad de Corinto. Lo que podemos ver en la historia de los viajes misioneros de Pablo, que él enfrentó muchas dificultades. Este viaje ya había tenido muchas dificultades en Filipos, en Tesalónica, en Berea, y ahora llega aquí a la ciudad de Corinto. Estaba allí después de pasar por Atenas y haber predicado en el Areópago. Llega a Corinto, comienza a predicar el Evangelio, a predicar en las sinagogas, a hablar de que Jesús era el Cristo prometido. Y los judíos, dice allí el versículo 6, que se oponieron y blasfemaban contra Pablo. Y obviamente Pablo estaba enfrentando, y probablemente por lo que vemos y por las palabras del Señor cuando se aparece, que le dice no temas, Pablo estaba enfrentando el cansancio. Pablo estaba enfrentando tal vez la frustración, la lucha por los problemas que estaba enfrentando. Tal vez estaría pensando, en esta ciudad probablemente voy a volver a tener problemas, me van a volver a meter en la cárcel, tal vez hasta pierda la vida por causa de la predicación del Evangelio. Y qué maravilloso es ver allí en el versículo 9 que en ese momento que Pablo estaba teniendo esa lucha, tal vez esa necesidad, esos problemas que estaba enfrentando, el Señor se aparece en visión de noche. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas.
Mis queridos hermanos, podemos ver en esta experiencia del apóstol Pablo que en medio de las dificultades y en medio de los problemas, el Señor se aparece y le dice a Pablo: Pablo, hay problemas, hay dificultades, hay oposición, pero la misión continúa. Si pudiera ponerle un título a este mensaje es: hermanos, la misión continúa. No importa que tengamos adversidades, que haya coronavirus, que las situaciones que nos están rodeando, la misión de llevar el Evangelio continúa. Ahora, lo que podemos aprender en esta experiencia del apóstol Pablo, yo quisiera con ustedes mirar rápidamente 3 lecciones que aprendemos que nos enseñan cómo debemos llevar adelante esta misión de alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Lo primero que podemos ver es que Pablo recibe un mandato preciso. Y la razón y la primera lección que debemos aprender es que hay un mandato preciso. Dice allí la palabra del Señor en el versículo 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles. Hay un mandato preciso. Pero qué hermoso es ver en este mandato que es un mandato, primeramente, lo primero que contiene este mandato, porque no temas, sino habla y no calles, está expresado en un tiempo imperativo. Es algo que debes hacer, es una orden que debes hacerla y debes cumplirla constantemente. Pero lo primero que le dice en esta orden es: no temas, no temas. Y esas palabras consoladoras, este mandato es un mandato consolador, porque le dice a Pablo: tú estás con temores, con miedo. Quiero decirte, Pablo, no tienes que tener temor. En estos días estamos viendo una sociedad y un mundo lleno de temor eh, por causa del coronavirus. Y hay temor en la sociedad y a veces hay temor aún dentro del ambiente cristiano. Hay creyentes que tienen temor no solo por el aspecto de la salud, sino por los problemas sociales. Algunos de ustedes, mis queridos hermanos, estarán enfrentando luchas con sus trabajos, con sus empresas. El Señor le dice a Pablo: no temas. Y es hermoso ver en la Escritura que esta frase "no temas", y yo les desafío a ustedes a poder hacer una búsqueda en sus Biblias a través de la concordancia, todas las veces que aparece esta frase "no temas", solo en el Nuevo Testamento 21 o 22 veces aparece esta frase "no temas". Y en el Antiguo Testamento 97 veces aparece esta frase de Dios hacia las personas, hacia el hombre: no temas. De hecho, en este mismo libro de los Hechos aparece 2 veces. Aparece aquí en este capítulo 18 y aparece un poco más adelante en el capítulo 27, cuando Pablo estaba en medio de esa travesía en barco hacia Roma, en medio de la tempestad, donde parecía que el barco se iba a hundir, iba a encallar, y de hecho sucedió. Sin embargo, Dios se aparece a Pablo en el capítulo 27, versículo 24, y le dice: Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. No tengas miedo, yo te voy a proteger. En el Nuevo Testamento vemos que José, cuando su esposa queda embarazada, María, iba a engendrar a Jesús, y él no sabía qué hacer, se aparece el ángel y le dice: no temas. El mismo ángel se aparece a María y le dice: no temas. Juan, en la visión de Apocalipsis, allí cuando ve al Señor en la isla de Patmos, y se siente temor frente a esa visión que está enfrentando, Dios le dice, o el ángel le dice: no temas, no temas. En el Antiguo Testamento Dios se aparece a Abraham y le dice: no temas. A Agar, el ángel de Jehová, le dice: no temas. A Raquel, a Moisés, etc. No temas. Tal vez las circunstancias, la adversidad que provocan temor, y Pablo estaba enfrentando ese temor,
Pero el Curios, el Señor, el dueño, el que tiene el control de todas las cosas, se aparece a Pablo y le dice: Pablo, no temas. El salmista David en el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Queridos hermanos, hay un mandato preciso de seguir llevando el Evangelio. Y lo primero que tenemos que entender de este mandato es que no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor, porque el Señor está con nosotros. Y Él le dice a Pablo: Pablo, no temas, algo que no tienes que hacer, pero algo que sí tienes que hacer. Dice: no temas, sino habla. Pablo no debía dejar de hablar. Pablo tenía que seguir comunicando el mensaje de Dios. No temas, pero a veces el temor nos paraliza, nos frena, nos impide hacer lo que tenemos que hacer. Y Dios le dice a Pablo: no temas, sino habla. Es interesante y quiero invitarles allí. Ustedes pueden, tal vez están con sus Biblias allí en sus casas. Les invito a mirar ahí el libro de los Hechos, Hechos capítulo 4, cuando vemos la experiencia de Pedro y Juan, que estaban enfrentando al concilio, habían sido llevados al concilio por causa de que estaban predicando el Evangelio. Y en esa oportunidad el concilio les está obligando a que a que dejen de hablar de ese Jesús. Y dice el versículo 19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, la misión continúa. Tenemos que seguir hablando de Cristo, tenemos que seguir predicando, no podemos callarnos. Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: y ay de mí si no predicara el Evangelio. Hay un mandato preciso. ¿Por qué sigue la misión continua? Porque hay un mandato. Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. El mandato sigue vigente. El mandato no dice: vayan si las condiciones son buenas, vayan si no hay problemas, vayan si no hay coronavirus. La Biblia y el mandato del Señor es: vayan, prediquen el Evangelio. No temas, sino habla, no calles. No tienes que cerrar tu boca. Hermanos, muchas veces por causa del temor cerramos nuestros labios. Temor a ser rechazados, temor a no tener las respuestas que tal vez pensamos que deberíamos tener. Y el temor nos paraliza, nos detiene. Les invito a leer por un momento Romanos capítulo 10. Por favor, si estás con tu Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 14. Cuando Pablo está hablando del Evangelio y la necesidad de que invoquen al Señor para ser salvo, versículo 13 se dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Qué maravillosa verdad! Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero después Pablo hace algunas preguntas, algunos cuestionamientos y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, lo que el Señor le dice a Pablo: no calles. ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír si no hay alguien que hable, alguien que predique, alguien que lleve el mensaje? Por eso en este tiempo es importante entender que, aunque la frase es quédate en casa, el Evangelio no puede quedar en casa. El Evangelio tiene que expandirse. Tenemos que seguir apoyando a los misioneros, tenemos que seguir orando por la obra misionera, tenemos que seguir dando para la obra misionera y tenemos que seguir predicando. No calles. El misionero inglés John Keith Conner dijo
Estaba leyendo algunas frases misioneras y él dijo: no le des órdenes a Dios, solo repórtate para recibirlas. Hermanos, tenemos que reportarnos ante Dios en este tiempo y preguntarle cuáles son tus órdenes para mí en este tiempo. A veces nosotros queremos manejar a Dios, decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es presentarnos ante Dios para preguntarle: Señor, ¿qué tenemos que hacer? Juan Wesley, el evangelista inglés, dijo: el único propósito suyo en la tierra es salvar almas. La razón por la cual Dios nos ha dejado aquí es para compartir el Evangelio, para vivir una vida que muestre a Cristo y para hablar a otros de Cristo. Leí una frase de un político irlandés llamado Edmund Burke que dice: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. El mal está avanzando. Vemos nuestra sociedad cada día más corrupta. Y lo más terrible que puede suceder es que la iglesia, que los cristianos, que tú y yo no hagamos nada. No prediquemos el Evangelio. Estemos en silencio. La misión continúa. ¿Por qué? Porque hay un mandato preciso. No temas, sino habla. No calles. Pero si seguimos aquí en el texto y volvamos allí al libro de los Hechos, el capítulo 18, el versículo 9 tenemos el mandato. En el versículo 10 vamos a encontrar la segunda lección. La primera lección es que hay un mandato preciso. Pablo, tienes que seguir adelante. Aunque hay dificultades, aunque hay problemas, la misión continúa porque hay un mandato preciso. Pero lo segundo que podemos ver, la segunda lección, es que hay motivos poderosos por los cuales tenemos que seguir llevando este mensaje. Tenemos que seguir haciendo la misión, llevando adelante la misión de alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. ¿Y cuáles son esos motivos? Fíjense, versículo 10. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí tenemos los motivos poderosos por los cuales Pablo tenía que seguir. Lo primero es: yo estoy contigo. El primer motivo para seguir adelante con la misión es: Dios está presente. Yo estoy contigo. ¿Hay problemas? Dios no nos prometió que no íbamos a enfrentar problemas. Lo que Dios nos promete es que Él va a estar con nosotros en medio de los problemas. Dios nos ha prometido que no vas a tener problemas económicos, problemas en tu casa, tal vez problemas familiares, tal vez problemas de salud. Pero lo que Dios nos promete es que Él está con nosotros. ¡Qué verdad tan consoladora! Dios está con nosotros. Cuando el Señor Jesús les da la misión a aquellos sus discípulos, allí un pequeño grupo de 12 discípulos, 11 discípulos en ese momento, y Él los reúne antes de ascender al cielo, y más de una vez les da este mandato. Él les dice que vayan por todo el mundo, que hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, Mateo 28. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que el Señor les dice: vayan y cumplan la misión, pero tengan por seguro que yo estoy con ustedes. Yo no los abandono. Dios nos acompaña. Pablo necesitaba escuchar esas palabras porque él estaba enfrentó la prisión, enfrentó en Filipos los golpes en su espalda, enfrentó la persecución en Tesalónica, estaba enfrentando la oposición en Corinto, problemas y problemas y problemas, y tal vez en un momento puede haberse preguntado: Señor, estoy haciendo tu obra, ¿por qué tantos problemas? Dios le dice: yo estoy contigo. Dios no abandona a sus siervos.
Dios no abandona a sus hijos. Mi querido hermano, Dios está con nosotros. Y ese es un motivo poderoso para continuar. Dios no nos ha abandonado. Los niños, por lo general, tienen temor a la oscuridad, ¿no es cierto? Tal vez usted se recordará de niño, a veces no solo de niño, a veces de grande también. Pero cuando vamos tomados de la mano de nuestro papá, podemos entrar en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque confiamos que Él nos va a proteger. Querido hermano, el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Hermano, la misión continúa. Y hay motivos poderosos para continuar, y uno de esos motivos es la presencia de Dios. Dios está presente. Pero no solo Dios está presente, dice el texto allí, el versículo 10, dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. No solo Dios está presente, Dios te protege. Yo estoy contigo, mi presencia está contigo y mi protección está sobre ti. Ninguno te pondrá la mano sobre ti. Qué maravilloso es saber que Dios no solo es un espectador, Dios es un actor, Dios se involucra, Dios nos protege. Cuando Josué estaba por entrar allí en la tierra prometida y sobre sus hombros caía la responsabilidad de llevar adelante el pueblo que había liderado Moisés, pero Moisés ahora había muerto y él tenía que llevar el pueblo para conquistar la tierra prometida. Dios le dice, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Queridos hermanos, la misión continúa. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que nos animan a seguir con la misión? Dios está presente. Dios te protege. Y la tercera cosa es, Dios tiene un plan. Fíjense el texto bíblico que dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo pueblo en esta ciudad, yo tengo personas, yo tengo un plan, mi plan es alcanzar más gente aquí. Tengo un plan. Querido hermano, quiero que sepas y quiero que recuerdes, y sé que tú lo sabes, que Dios tiene un plan. Y por eso tenemos que ir adelante. El plan de Dios es alcanzar a este mundo. Y Dios tiene planes específicos para ti, para mí, para cada misionero que está en el campo misionero, para cada ministerio que está llevando adelante la misión de llevar el Evangelio. Dios le dice a Pablo, Pablo, tienes que seguir en esta ciudad, no te vayas, no tengas miedo, sigue predicando el Evangelio porque yo tengo personas aquí. La razón de la misión son personas. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mis queridos hermanos, estamos en una ciudad de más de 6 millones de personas. Y Dios tiene pueblo por alcanzar todavía en Santiago. Dios tiene pueblo por alcanzar en Chile. Dios tiene pueblo por alcanzar el mundo. Y si Dios no se ha llevado la iglesia todavía es porque hay mucho que hacer. Hay muchas personas por alcanzar. El Señor dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y el Señor nos da herramientas, nos da oportunidades. A ti te pone en ciertos lugares que no estoy yo para que tú le hables a las personas que tú tienes que hablar. Nos pone ante nuestra responsabilidad apoyar a misioneros que están en lugares donde yo no puedo ir, pero tenemos que alcanzar porque hay mucho pueblo por alcanzar. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en aquella misión de los 70, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha. Hay más de 7.000 millones de personas en el mundo. Por supuesto, no podemos llegar a todos. Tú y yo no podemos llegar a todos. Pero todos tenemos que hacer algo para llegar a alcanzar a las personas. Porque la misión continúa. El
misionero inglés del siglo XIX, Kate Falconer, dijo: cuando vastas regiones en distintos continentes todavía están postrados en las más completas tinieblas y millones sufren los horrores del paganismo y del Islam, más que un llamado para ir al extranjero, usted debería probar que tiene un llamado para permanecer en su país. Lo que este hombre decía: mire, usted tiene que tener claro que Dios quiere que esté donde esté, si no tendría que salir corriendo a predicar el Evangelio a algún lugar. Oswald Smith, el pastor canadiense, escribió: usted tiene que ir al campo misionero o bien enviar a alguien, enviar a un sustituto, pero la misión continúa y tenemos un mandato preciso y tenemos motivos poderosos. Dios está presente, Dios nos protege, Dios tiene un plan. Ahora, la tercera lección que quisiera que veamos aquí antes de terminar, no solo es que hay un mandato preciso, no solo es que hay motivos poderosos por los cuales llevar adelante la misión, también hay una manera práctica de hacer la misión. Y allí podemos ver a Pablo que después de escuchar, después de encontrarse en esa visión, él puede ver a su Señor aparecer nuevamente. Él tuvo la visión cuando se convirtió, y aquí tiene la visión del Señor animándole, el Curios, el Dios, el amo, se presenta y le dice: ánimo, no temas, sigue adelante, la misión continúa, yo estoy contigo, no te calles, hay motivos poderosos, estoy contigo, te protejo, tengo un plan, muchas personas aquí, tienes que seguir adelante. Pero hay una manera. Fíjense allí que dice el versículo 11. Después de escuchar al Señor, después de recibir esa revelación de parte de Dios, dice que y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Él se quedó allí. Pablo escucha el mensaje, el mandato, los motivos, y él reacciona en obediencia. Y esto es lo que debemos hacer tú y yo. Sabemos que hay un mandato, sabemos que hay motivos. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra reacción? A veces pasamos años y años escuchando de la obra misionera, escuchando de la necesidad de hablar de Cristo a otros, de apoyar a misioneros, y no tomamos acción. Aquí Pablo toma acción y él entiende que él debía quedarse allí en Corinto. El lugar apropiado para él en ese momento era Corinto. Dios le dice que debía quedarse allí, y él, ¿qué es lo que hace? Se detuvo allí 1 año y 6 meses, 18 meses, el lugar apropiado. Debemos buscar la dirección de Dios. ¿Cuál es el lugar apropiado para mí? Señor, ¿dónde me quieres a mí? O tal vez decirle: Señor, ¿qué quieres que haga donde estoy ahora? Lo que el Señor le dijo a Pablo es lo que escuchamos hoy de las autoridades: quédate en casa, quédate en Corinto, quédate en Santiago, quédate en tu trabajo, pero predica allí, comparte el Evangelio. El mandato del Evangelio, el mandato del Señor es ir por todo el mundo, pero Dios ya te puso en una parte del mundo. Lo importante es orar a Dios y preguntarle: Señor, ¿estoy en el lugar correcto? Donde tú estás es el lugar de tu misión, en este momento. Y si Dios pone otro deseo en tu corazón para ir a otro lugar, tienes que orar y buscar y golpear las puertas y ver si el Señor te quiere en otro lugar. Pablo entendió que él tenía que estar allí, el lugar apropiado y el tiempo apropiado. Él estuvo 18 meses allí. El tiempo es ahora. La duración que Dios le dio a Pablo para estar allí, lo que él entendió que era la voluntad de Dios, estar allí, fueron 1 año y 6 meses. Después él continuó en otros lugares haciendo la obra de Dios. Y nosotros tenemos que preguntarle al Señor: ¿qué es lo que quieres de mí en este tiempo? ¿O cuánto tiempo debo estar aquí? Y la tercera razón, o la tercera cosa que vemos en esta manera práctica, es que él estuvo en el lugar apropiado, en el tiempo apropiado.
y cumplió la labor apropiada. Pablo no estaba de turista en Corinto. Él dice allí que se detuvo 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Si hay una razón por la cual Dios te ha dejado donde estás, es para compartir la palabra de Dios, enseñar el mensaje de Dios, enseñarlo en tu casa. Pablo estaba enfocado en enseñar el Evangelio a los incrédulos y en enseñar la palabra a los creyentes. El enfoque es compartir la palabra de Dios. Y Pablo estaba enfocado en esa visión, enseñándoles la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios, lo que Pablo sabía es que lo que él tenía que comunicar no eran sus ideas, no era su filosofía, no era ser simpático con la gente. Él tenía que comunicar el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios no son las ideas mías, la filosofía, es el mensaje que encontramos en la palabra. Hoy en día hay muchos que van diluyendo la palabra de Dios. Están dando mensajes de autoayuda, mensajes motivadores. La gente no necesita un mensaje motivador ahora. La gente necesita entender que hay un solo camino, que es Jesucristo, y que hay que arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como su Salvador. John Stott dijo: a menos que toda la iglesia sea movilizada, difícilmente lograremos alcanzar al mundo con el Evangelio. Cada creyente debe estar involucrado en la misión de alcanzar al mundo, hablando donde estás, dando para los que están en otros lugares, en otros ministerios. Pero nuestra labor es seguir avanzando. No te pares, no te detengas, no dejes de predicar, no dejes de dar tu ofrenda misionera, no dejes de dar tu ofrenda en la iglesia porque no es porque estás en casa. La misión continúa. Kay Falconer, una vez más, él dijo estas palabras: solo tengo una vela de vida y preferiría quemarla en una tierra llena de oscuridad en lugar de apagarla en una tierra inundada de luz. Queridos hermanos, la misión continúa. Cristo, el Cristo resucitado, nuestro Salvador, nos dejó un encargo. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Y es lo que tenemos que hacer. La misión no para por el coronavirus, no para por los problemas económicos, no para por la situación social. Tenemos que seguir avanzando. Yo en este mes de misiones quiero animarles a ustedes, mis queridos hermanos, a orar por los misioneros, a ponerlos en su lista de oración, porque algunos están enfrentando tiempos difíciles. Tal vez esta misma situación les ha afectado en sus finanzas. Muchos ministerios están teniendo problemas con sus finanzas por esta situación. Hermano, no dejes de dar tu ofrenda misionera. Y si no lo estás haciendo, si nunca hiciste una ofrenda misionera, tienes que empezar a hacerlo. Hay que apoyar las misiones, mucho más ahora. No sabemos cuánto tiempo nos quede. La misión continúa. Y tenemos que entender que hay un mandato preciso. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tenemos que entender que hay motivos poderosos. Él está con nosotros. Él nos protege. Él tiene un plan. Y tenemos que ir detrás de Él. Y tenemos que usar maneras prácticas. Tú tienes que hablar, tú tienes que dar, tú tienes que orar. Tenemos que buscar las formas prácticas y concretas para llevar adelante la misión. Me gustaría invitarte a orar por unos minutos. Orar para pedir que el Señor nos ayude a seguir llevando adelante la misión que Él nos ha entregado. Inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias, porque vemos en esta experiencia del apóstol Pablo, vemos su humanidad, vemos que en un momento él estaba tal vez temeroso, tal vez estaba frustrado por la situación, por los problemas, por la persecución, por la oposición de los judíos, y tú como un Padre amoroso te presentas a Él. Jesucristo allí en visión de noche le dice: Pablo, no temas, sigue adelante, no te calles, sigue predicando el Evangelio. Tengo mucho pueblo acá en esta ciudad,
Tienes que seguir y recuerda, yo estoy contigo, Señor, tú estás con nosotros y tú quieres que hagamos la misión. Ayúdanos a poder entender cuál es el tiempo, el lugar, la forma o las formas en que tenemos que seguir haciendo que tu obra avance. Gracias te doy por la Iglesia Bíblica Las Condes. Bendíceles, ayúdales a poder cada día estar involucrados en alcanzar este mundo, alcanzar esta ciudad, en sostener a los misioneros y ministerios que están llevando este mensaje para que sigamos alcanzando este mundo mientras tenemos tiempo, mientras tenemos vida, mientras tenemos oportunidad. Cuando tú nos lleves a tu presencia, ya no habrá oportunidad de predicar el Evangelio, porque allí estaremos contigo para siempre. Gracias, bendícenos, aplica tu palabra a nuestros corazones, porque te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por la oportunidad. Que el Señor les bendiga. Y recuerden, la misión continúa. Que el Señor les bendiga.